Bueno, buenas tardes para todos los que me están recepcionando del otro lado. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar aproximadamente desde, podemos decir, el año 1824 hasta prácticamente el año 1832, intentando de alguna manera tomar en cuenta algunos aspectos claves que tienen que ver con los intentos de organización nacional, sobre todo que se van a dar en este periodo, tomando como punto de partida, podemos decir, el Congreso de 1824 y finalizando esta clase con el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, voy a hacer una presentación. Por favor, si hay alguna duda, a medida que yo vaya exponiendo y que vaya trabajando los contenidos, por favor, habiliten el micrófono y pregunten con toda la confianza. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando uno hace la presentación y si me escriben en el chat, no voy a poder saber qué es lo que me preguntan. Así que la única opción es que habiliten el micrófono para que me puedan preguntar y yo pueda responder. Si no, no hay otra posibilidad. Bueno, voy a hacer la presentación. Pregunto a los que me están escuchando del otro lado, ¿se está viendo bien lo que estoy presentando? Sí, profesor. Sí, profe. Se ve. Bien. Sí, profe. Sí, se ve. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Como punto de partida vamos a tener el Congreso Constituyente que se va a establecer en el año 1824. Nosotros en clases anteriores hemos visto que todo el periodo que comprende de 1820 hasta prácticamente 1830 fue un periodo sumamente convulsionado desde el punto de vista político. En clases anteriores nosotros nos hemos detenido un poco más en la cuestión económica. En esta clase vamos a tratar de orientarnos hacia la cuestión política, pero también vamos a tomar algunos ribetes económicos que son muy interesantes para poder entender el porqué de algunas decisiones que se tomaron a nivel político, sobre todo en este periodo, como les decía, tan complejo, tan convulsionado de nuestra historia. En el año 1824 se establece un congreso que intenta de alguna manera organizar a nuestro territorio. Es tal vez el primer intento de organización nacional y de alguna manera la causa fundamental de esa convocatoria era intentar, por decirles de esta manera, poder conformar una estructura territorial pensando en esta lógica de nación. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, sí, ya lo hemos visto en la clase anterior, del año 1820 en adelante, nos habíamos convertido como en territorios autónomos, como estados en sí mismos, pero esa idea de poder unificarnos en una mirada más, yo diría, más aglutinadora, una mirada más, podemos decir, de nación, estaba muy lejos de concretarse. Es así que esta idea de tener unidades territoriales separadas, autónomas, estados en sí mismos, en cierta manera, para este tiempo, 1824, nos estaba produciendo un gran perjuicio. El primero en reconocer la independencia de las Provincias Unidas fue sin lugar a dudas Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña decía que ese reconocimiento lo iba a llevar adelante, lo iba a hacer efectivo, siempre y cuando estas 13 provincias, ¿sí?, que podemos decir eran casi como hablar de 13 países, lograban unificarse. Y en este marco de unificación, por un lado, también se va a dar un problema de inminente guerra con el Imperio del Brasil, por lo que en ese momento se llamaba la Banda Oriental o los territorios de la Banda Oriental.
que traspolado a la actualidad no es otro territorio que de nuestra República Hermana de Uruguay, ¿sí? En este marco tan complejo, por un lado, en donde se nos exigen que de alguna manera podamos unificarnos por una cuestión de que se puedan concentrar sobre todo las decisiones, y por otro lado, una guerra inminente con el Brasil, sobre todo por un territorio que tenía, me animaría a decir, una importancia clave, una importancia fundamental, sobre todo en el Río de la Plata. ¿Por qué era tan importante la banda oriental? La banda oriental era importante, por un lado, porque en este territorio ¿sí? eran buenas tierras, sobre todo para la cría de ganado. Era un territorio, a ver, es hasta la actualidad un territorio con características muy parecidas a la provincia de Buenos Aires. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es un territorio de amplias llanuras y muy importante, sobre todo para el desarrollo ganadero. Pero además de esas características a nivel territorial, que tiene hoy por hoy también la banda oriental, o nuestra República Hermana de Uruguay, para que no se me pierda, también tenía algo sumamente importante. Y ese algo sumamente importante era su puerto, el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo con el puerto de Buenos Aires eran de alguna manera los puertos más importantes de esta parte del Río de la Plata, pero Montevideo tenía una característica que no poseía el puerto de Buenos Aires, que era fundamentalmente un puerto de aguas profundas. Al ser un puerto de aguas profundas, llegaban barcos más grandes, con más carga, que a lo mejor, o sea, barcos más grandes en el sentido de que en ese puerto podían llegar a desembarcar y no así en Buenos Aires. Entonces, esta situación, este contexto de puerto de aguas profundas, le daba como una cuestión estratégica muy particular al territorio de la banda oriental. En este marco, se van a dictar, ¿sí? Acá tenemos a la banda oriental, para que ustedes vean lo que formaba parte de ese territorio. Acá vemos al puerto de Montevideo, ¿sí? En este marco que yo estoy de alguna manera expresándoles, vamos a también ver que este Congreso del 24 va a dictar una serie de medidas que van a ser sumamente importantes. Por un lado, se va a dictar la famosa ley fundamental. La ley fundamental tenía como objetivo, yo diría, primordial, la sanción de una constitución. Nosotros en clases previas hemos visto que los intentos de definir una constitución para establecer sobre todo un orden jurídico institucional en nuestro territorio fue algo complejo, fue algo muy difícil. Habíamos tenido un primer intento constitucional, fíjense, en el año 1813, con la primera Asamblea Constituyente, que obviamente no llegó a sancionar nada, sino que llevó adelante, podemos decir, una tarea más de orden jurídico, ¿sí? Ya en el año 1819, con el último directorial, José Rondó, se sanciona una constitución, pero una constitución que termina siendo rechazada por el interior debido fundamentalmente a que privilegiaba a Buenos Aires sobre el resto de las provincias en ese momento. Ya caído el directorio y iniciado el periodo de autonomías provinciales, para el año 1824, donde estamos parados, es como que se hace necesario tener una constitución, una ley que pueda establecer un orden jurídico institucional. No hablo de una provincia, hablo de todo el territorio. O sea, la idea era conformar un país, en definitiva, ¿sí? Que era un poco también el pedido de Inglaterra, que nos pudiéramos estructurar en un país de manera tal que todas las decisiones que se tomaran a nivel político tuvieran como un responsable, y hasta ese momento no era posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada provincia era como un estado en sí mismo. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se va entendiendo bien? Sí, profe, perfecto. Bien. Sí, está claro, profe. Continúo.
Entonces, uno de los primeros puntos que se tuvo en cuenta fue el tema de respetar las autonomías provinciales, ¿sí? Eso, sobre todo, en eso se basa fundamentalmente la ley fundamental, el respeto de las autonomías. Y también algo que fue clave, yo digo en este sentido que les estaba explicando, de ser territorios autónomos y tal vez de tener la necesidad de poder comercializar o establecer acuerdos y pactos con naciones extranjeras. Ahí tal vez teníamos la primera gran dificultad, o por qué no, a lo mejor poder establecer un acuerdo con otra provincia que estuviera muy lejos de nuestros límites. Qué sé yo, se me ocurre la provincia de San Luis, un acuerdo con la provincia de Tucumán, ¿sí? Un acuerdo comercial. Bueno, eso obviamente no era posible, por lo cual hacia lo que era el interior de cada provincia, podemos decir, se van a empezar a manejar autónomamente, pero hacia el exterior ya ahí empieza a haber problemas. Entonces, la mayoría de las provincias en este Congreso del año 1824 lo que deciden es dejar la representatividad de sus territorios, ¿sí? La representatividad, para que me entiendan, de sus relaciones exteriores en el gobernador de Buenos Aires. A ver, es como decir, todas las provincias en ese momento del territorio, que yo les he dicho, eran 13 provincias hasta ese momento, van a delegar la representación de sus territorios ante el extranjero en la figura del gobernador de Buenos Aires. Y eso prácticamente se va a mantener sin cambios y sin modificaciones, hasta me animaría a decir la sanción de la Constitución en el año 1853. ¿Sí? Esos son tal vez algunos de los puntos más interesantes que tuvo el Congreso de 1824. Ya en 1825, en el marco de este Congreso que se va a extender, la guerra con el Imperio del Brasil era prácticamente inminente. Obviamente, se va a sancionar en el marco de una guerra inminente la ley de presidencia. La ley de presidencia buscaba lo que yo recién les estaba comentando, lograr colocar a una persona que estuviera al frente del Poder Ejecutivo para conducir unificadamente la guerra, ¿sí? O sea, en definitiva, colocar al frente de todos los territorios a un presidente. Y obviamente la elección de ese presidente pasó por una figura muy conocida, un político muy importante, sobre todo del territorio de Buenos Aires en ese momento, que había sido ministro de Martín Rodríguez, el gobernador de Buenos Aires en 1821. Era un ministro que había llevado una serie de reformas sumamente interesantes en la provincia de Buenos Aires, que se conocen con el nombre de reformas rivadadianas. O sea, que al que van a elegir como presidente no va a ser otro que el señor Bernardino Rivadavia. O sea, la idea era colocarlo a Bernardino, ¿sí?, al frente de esta unificación, se puede decir, a nivel territorial, para que conduciera los destinos de la guerra en ese momento. Es la primera figura presidencial que vamos a tener en este tiempo. Es la primera experiencia presidencial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Una Sí, consulta, ¿y cómo fue elegido Rivadavia? ¿Entre quiénes? ¿Entre los miembros Se decidió, obviamente, por aquellos representantes que habían mandado cada una de las provincias del Congreso. La situación de guerra con el Brasil era prácticamente inminente. Entonces, imagínate, si cada una de estas provincias eran estados autónomos, casi países en sí mismos, de acá que se tomara una decisión en cada una de ellas, se debatiera con la decisión que habían tomado otras provincias y se llegara no sé, a llevar adelante una acción, se iba a perder demasiado tiempo. Y en una guerra, vos no podés perder tiempo. Las decisiones tienen que ser de carácter inmediato. Por eso, ante esa situación de conflicto inminente, este Congreso decide aplicar la ley de presidencia y nombrarlo a Bernardino Rivadavia para conducir de manera unificada el tema de la guerra. En este Congreso también se va a sancionar una famosa ley, que es la ley de capital.
que va a transformar a la ciudad de Buenos Aires y una parte del territorio bonaerense en capital. Tal vez lo más importante de acá, mirándolo con ojos no de cambios en cuanto a las estructuras territoriales, sino más bien desde el punto de vista económico, la importancia de la ley de capital radica fundamentalmente en que los ingresos aduaneros a partir de ese momento se iban a repartir al resto de los territorios. El tema de la aduana, ¿sí?, había sido, yo diría, potestad hasta ese momento de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires era el territorio que tenía puertos y era el territorio, obviamente, que erogaba esa ventaja. A partir del ingreso de naves extranjeras y que vendían y compraban mercancías, Buenos Aires obviamente acrecentaba el poder económico, acrecentaba su poder económico. En este marco, donde ya no somos provincias que están aisladas, sino que estamos integradas y que tenemos de alguna manera una figura presidencial, también se plantea esta lógica de que el ingreso de aduana que tiene Buenos Aires y no se quede en Buenos Aires, sino que se reparta en el resto de los territorios. A ver si me entienden, como una cuestión más de carácter federal. Esta idea, fíjense, y no quiero que se me confundan, esta idea es la Profe, idea federal, sí, sí, te escucho. disculpe que lo moleste. Hay compañeros que dicen que no pueden entrar a la clase, Ahí, bien, ahí que salgo, le a ver, avisemos. ahí le doy a entrar. Aguárdeme un segundito. Ahí di a la compañera que estaba por entrar. Bueno, sigo presentando. Entonces, como les decía, esta idea de repartir los ingresos de aduana fue ampliamente resistida, ¿sí? Pero fue resistida, fíjense ustedes, por los federales de Buenos Aires. Y acá vamos a discutir de alguna manera algunos puntos que yo les planteaba en la clase anterior. Por ahí, en el colegio secundario, muchos docentes que dan historia para simplificar esta cuestión de unitarios y federales, y que yo digo no simplifican porque terminan causando más confusión en los alumnos, siempre dicen, bueno, los unitarios se concentraban en Buenos Aires y los federales estaban en el resto de los territorios, o sea, en las provincias, para ser más claro. Pero esto no es así. Esto no es así. Yo les comenté en cierta manera que unitarios y federales encontrábamos en todo el territorio en ese momento de las Provincias Unidas. Y en cierta época vamos a ver que los unitarios se van a desplazar más hacia el interior y los federales es como que se van a hacer fuertes en Buenos Aires y en las provincias del litoral. Esta idea de entregar los recursos de la aduana al resto de los territorios, que hoy sería una mirada más federal, era de alguna manera contraria a la opinión de otros federales, pero que estaban en Buenos Aires, de los federales bonaerenses, de los cuales podemos mencionar a Manuel Dorrego y al mismo Juan Manuel de Rosas posteriormente, ¿sí? Sobre todo Dorrego se va a oponer de manera muy fuerte a esta decisión que ha tomado Rivadavia. En este marco, la presidencia de Rivadavia, podemos decir, fue una presidencia que tuvo muchos problemas. Sobre todo un contexto y una situación financiera y política compleja desde el vamos. La situación financiera era sobre todo muy delicada, sobre todo por el tema de la guerra de Brasil. A ver, esto es sencillo de entenderlo. Cuando un territorio entra en guerra con otro, todos los recursos se vuelcan al ámbito de la guerra, ¿sí? Generalmente, cuando hay un conflicto de estas características, se deja de producir, se comercia menos. Sobre todo, de acá podemos entender esta cuestión del bloqueo brasileño al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Brasil bloquea, el Imperio de Brasil bloquea para que no puedan entrar potencias extranjeras, sobre todo ingleses, y vender sus productos y llevarse materias primas. Entonces, de alguna manera, Inglaterra también se ve afectada en el marco de esta guerra. Y quédense con esa idea. Inglaterra ya en el marco de la guerra con el Brasil se ve afectada sobre todo en el marco comercial. Yo les decía recién, cuando se comercia menos, cuando se deja de producir, sobre todo en el ámbito de una guerra,
es como que el llave del cofre de la riqueza le está fallando la cerradura. O sea, no lo puedo abrir, lo tengo cerrado, no me permite sacar nada ni ingresar nada, ¿sí? O a ver, en otra época hablábamos de cuando una economía es próspera, si nos encontramos ante el cofre de la felicidad. El cofre de la felicidad fue en algún momento en un programa televisivo, algo de lo cual se hablaba mucho. Por ahí los que aproximadamente tienen de 40 para arriba se pueden acordar de ese famoso programa en la televisión que se llamó Feliz Domingo, en donde se abría el cofre de la felicidad. Bueno, esto es igual. El tema del comercio, el tema de la posibilidad de que ingresaran fondos hacia lo que era un territorio provincial en ese momento era sumamente importante. El tema de la guerra es como que lo bloquea. Ustedes me dirán, y bueno, ¿y por qué se decidió eso? No lo decidió en ese momento Buenos Aires ni las Provincias Unidas, sino que Brasil. Y que ya la vamos a ver como potencias mundiales más adelante. Francia e Inglaterra la van a aplicar durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, en ese famoso bloqueo, ¿sí?, al puerto de Buenos Aires, el famoso bloqueo anglo-francés, y que va a terminar con el paso del tiempo en esa famosa acción de la vuelta de obligado, que es uno de los puntos más álgidos dentro de la política rosista de su segundo gobierno. Bueno, no quiero detenerme tanto ahí. El tema de la estrategia de guerra es muy sencillo de entender. Si yo le quito recursos a mi enemigo, mi rival comienza sobre todo a tener algo que no puede sobrellevar, que es el hambre. O sea, cada vez se vuelve más pobre. Entonces, la solución que encontró Rivadavia en ese momento fue la creación del Banco Nacional. Este Banco Nacional emite, obviamente, billetes. Los billetes servían para solucionar problemas urgentes en el marco de la situación financiera compleja que vivía. Pero bueno, también nosotros sabemos por la experiencia que tenemos simplemente por ser argentinos, que la emisión descontrolada de moneda para pagar ciertos compromisos contraídos también trae una palabrita que a nadie le gusta oír, ¿sí?, pero que está presente todos los días en nuestro bolsillo, que es el tema de la inflación, ¿sí? Se genera inflación, el valor de la moneda va perdiendo, ¿sí? Va perdiendo, o sea, yo puedo emitir 100 billetes, pero a lo mejor su valor cada vez es menos, y entonces esto hace que la situación económica sea complejísima. Por otro lado, la situación política en el marco de la guerra con el Brasil era sobre todo, podemos decir, difícil. ¿Por qué? Porque los hacendados bonaerenses, los hacendados federales bonaerenses, estaban... Profesor, Sí, 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 te escucho. disculpe que lo moleste. Disculpe que lo moleste otra vez, pero hay compañeros que quieren entrar y no pueden. Disculpe. Exacto. Por favor, a todos los que están ingresando, son casi 18:30. La clase está comenzando a las 18. ¿Sí? Yo puedo tener una tolerancia de 5 o 10 minutos, es más, estoy empezando las clases siempre 5 minutos más tarde, por ahí 10 minutos, pero el tema de ir cortando para que ingrese gente también complejiza la explicación, porque por ahí uno está estableciendo una relación y bueno, generalmente tengo que volver a unificar las ideas para que del otro lado me puedan entender. Así que les pido, por favor, que traten de ser respetuosos con los horarios de entrada, porque es algo que necesitamos pautar, porque si no, si yo digo, bueno, la clase es a las 6, estaban entrando 6:30, 6:40, están también perjudicando a los compañeros que están desde las 6, ¿sí? Bueno, avanzando. La situación financiera entonces se ha entendido. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? Rivadavia vive una situación compleja desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político. Desde lo financiero, obviamente, la situación es compleja por la guerra, ¿sí?
por la guerra, por el bloqueo brasileño, se deja de producir, hay menos comercio o se corta directamente el comercio. La llave del cofre de la riqueza que Buenos Aires tenía por el puerto es como que la perdió, como que se le rompió la cerradura. ¿Sí? Esta estrategia que aplica Brasil es una estrategia de guerra, que es sencillamente hacerle difícil las cosas a su enemigo. ¿Sí? El hecho de no contar con un comercio fluido hace que no ingresen divisas y hace que nos vayamos empobreciendo cada vez más. La solución que encontró Rivadavia fue crear el Banco Nacional, emitir billetes para darle solución a problemas urgentes. Pero a ver, la emisión, en cierta manera, también genera problemas a futuro. Uno de los problemas típicos es la cuestión de la inflación. Profe. Esto es muy similar a lo que pasa hoy en día, por eso yo les hacía relación con el contexto y la situación actual. Sí. No sé quién me habla. Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, decime. Estas decisiones las tomaban, digamos, entre todos los representantes o tenía la potestad de elegir él y ver la mejor opción. No, acordate que las provincias habían delegado en Rivadavia la función ejecutiva. En una situación complejísima de guerra, Rivadavia podía tomar potestad en las decisiones que él consideraba eran las apropiadas para ese momento. Recordá que las provincias no podían o no tenían el tiempo para decidir, para opinar, para debatir o votar qué cosa hacer. Porque en el marco de una guerra no tenés tiempo, las decisiones tienen que ser inmediatas. Porque si vos no tomás una decisión inmediata, perdiste. Y perdiste la batalla o perdiste la guerra. ¿Me entendés? Entonces, por eso Rivadavia, las decisiones que tomaba a nivel ejecutivo eran respetadas por el resto, porque era el resto de los territorios los que habían decidido colocarlo por esta situación especialísima al frente de toda esta estructura que pretendía ser un Estado, ¿se entiende? Pero todavía un Estado que no está conformado, porque a ver, para que sea un Estado conformado, tiene que existir algo clave, con lo cual yo comencé, que es contar con un texto constitucional que nos dé un orden jurídico institucional, y hasta ese momento no teníamos constitución. ¿Sí? Bueno, sigo. La situación política también era muy compleja para Rivadavia, porque tenía mucho enojo, sobre todo de los federales bonaerenses. Yo les decía recién, los federales estaban enojados porque Rivadavia decía, bueno, a partir de esta lógica presidencial, estamos como en un territorio integrado. Entonces, el ingreso que viene de la aduana no se lo queda a Buenos Aires, tiene que ser repartido hacia el interior. Y los federales bonaerenses no estaban dispuestos a hacer eso, porque históricamente el ingreso aduanero siempre había sido de Buenos Aires. No veían el porqué de repartirlo. Ellos decían, ¿por qué tenemos que repartir algo que históricamente ha sido nuestro? ¿Se entiende? Ese era uno de los puntos de conflicto. Y otro de los puntos de conflicto era el siguiente. En la situación de guerra, los hacendados tenían que entregar a sus peones, entregarlos en el sentido de que se convertían en soldados para la guerra. Y no solamente entregar a los hombres que trabajaban las tierras, sino también las cabezas de ganado que tenían estos hacendados. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos soldados que estaban en la guerra, necesitaban alimentarse. Entonces, debían contribuir con hombres y haciendas para la guerra, una situación que los perjudicaba enormemente. Algo que quiero aclarar, en ese congreso de 1824, la Banda Oriental pide ingresar a las Provincias Unidas como una provincia más, porque por ahí en el relato a lo mejor se han perdido. En ese congreso sí se busca sancionar una constitución, pero la Banda Oriental, viendo la situación inminente de invasión de Brasil, dice, bueno, voy a buscar la protección de las Provincias Unidas, pero que para que las Provincias Unidas protegieran el territorio, ese territorio de la Banda Oriental tenía que formar parte de las Provincias Unidas. Entonces, la Banda Oriental se incorpora como una provincia más. Entonces, al incorporarse como una provincia más, ¿sí? Buenos Aires tiene que poner en marcha algunos acuerdos y pactos firmados
por los cuales, ante un ataque inminente de una potencia extranjera a alguno de los territorios provinciales, tiene que organizar ejércitos para la defensa. Por eso, el armado de los ejércitos, la erogación de dinero, o en este caso de haciendas para la mantención de estos ejércitos en la banda oriental, obviamente que corría por cuenta de Buenos Aires. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? En el año 1826, Rivadavia decide sancionar una constitución. Recuerden ustedes que el primer intento constitucional había sido en 1819 y la constitución fue rechazada, porque era una constitución centralista que privilegiaba a Buenos Aires sobre el resto, no consideraba las provincias. Bueno, la constitución del 26 tiene características muy parecidas, ¿sí? Una constitución unitaria que privilegia a Buenos Aires sobre el resto de los territorios, que solamente los considera como meras divisiones administrativas. Esta constitución obviamente va a ser rechazada ampliamente por las provincias, ¿sí? Las provincias no van a estar de acuerdo con su aplicabilidad. Y esta idea, este rechazo va a consolidar, ¿sí?, después de la caída de Rivadavia, la disputa entre el sector unitario y federal. O sea que va a acrecentar ese conflicto que existía ya entre estas dos miradas ideológicas que van a estar presentes, sobre todo en este tiempo que estamos trabajando. A ver, y con la Constitución lo que se buscaba resolver era tal vez esta idea de un conflicto fundacional, ¿sí?, que era un poco lo que me preguntaba recién el compañero. Rivadavia intenta construir un Estado nacional, pero para poder hacerlo hay que tener un texto constitucional que establezca, por ejemplo, qué tipo de país queremos. Pero en un contexto con crisis financiera, presión política, guerra, le fue muy difícil poder establecerlo. Y obviamente que no se le daba participación activa en las decisiones a las provincias. O sea, el sistema era un sistema, a ver, ¿cómo les podría decir? Muy particular. Por ejemplo, en esta Constitución del 26 se había que nombrar a un gobernador de una provincia, la que lo nombraba era Buenos Aires, porque ahí van a estar los funcionarios del gobierno central. Es como si hoy, a ver, si tuviéramos una elección para elegir a nuestro gobernador, el gobernador lo eligieran las personas que viven en Buenos Aires. Dijeran, bueno, a ver, les vamos a mandar un gobernador porteño para que esté y maneje, no sé, los destinos de su territorio. Obviamente, cuestiones así fueron mal vistas, no fueron aceptadas por las provincias y se terminó rechazando. Pero sí, la Constitución de 1826 da como un avance muy importante en cuanto a la división de poderes. Hablamos del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Hay una mirada muy interesante en relación a esto. Por eso, cuando se sanciona la Constitución en el año 1853, no es que estas constituciones previas sean totalmente descartadas, sino que se toman como precedentes. Por eso en una parte de nuestro preámbulo se habla de acuerdos y pactos preexistentes. Acuerdos y pactos preexistentes a la Constitución del 53. ¿Sí? No se descartaron, sino que se tuvieron en cuenta como experiencias constitucionales previas para poder definir, obviamente, qué sistema íbamos a elegir. A ver, yo quiero que esta idea del federalismo y el unitarismo y el sistema político se entienda bien. No es que un sistema federal sea mejor que un sistema unitario. Esto, por favor, quiero dejarlo aclarado. En el ámbito de nuestro territorio, por las características que tiene nuestro territorio argentino, tal vez el sistema político que mejor se adaptaba a esta realidad geográfica era el sistema federal, y no así el sistema unitario. Concentrar todo el poder en solo un territorio tal vez no hubiera sido lo mejor. Por eso, en definitiva, se eligió o terminó primando el sistema federal, porque las realidades regionales que tenemos en nuestro país son muy diferentes. Del otro lado, seguramente
estarán pensando, bueno, con esto que me dice, ¿hacia dónde va, profe? ¿Quiere decir que el sistema unitario no es un sistema malo? No, no es un sistema malo. De hecho, el sistema unitario se aplicó y se aplica en otros estados latinoamericanos. Si vamos a la banda oriental, si vamos hoy a lo que es la República Oriental del Uruguay, ellos tienen un sistema unitario de poder, ¿sí? Si vamos al Paraguay, tienen un sistema unitario del poder, ¿sí? No hablo de otros estados como por ejemplo Bolivia, que tiene un sistema plurinacional, ¿sí? Un sistema muy moderno, con una reforma constitucional que hace pocos años llevaron adelante y con una lógica, yo diría, de avanzada. Es una de las constituciones de avanzada en el marco de Latinoamérica y me animaría a decir de América, la percepción que ellos tienen. En el caso de lo que nosotros estamos discutiendo, ¿sí? El unitarismo luego va a aplicar a estados como los que les he nombrado. El federalismo más se orientó hacia la lógica de la estructura geográfica que nosotros tenemos. Por eso lo mejor terminó primando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, todo bien. No, todo bien. ¿Se entiende bien? Bueno, continúo. Profe, le hago una consulta. Sí, decime. ¿Cuánto duró la guerra con Brasil? La guerra con el Brasil no duró más de 2 años, ¿sí? Aproximadamente comenzó en el año 25 y terminó prácticamente en el año 27. ¿Tá? Ahí casualmente iba con esto que les estoy acá mencionando. Como les decía, la guerra con el Brasil, la causa, si buscamos la causa, fue el control de las tierras y el puerto, fundamentalmente. Hablo de tierras y puertos que tiene Uruguay. En 1826, en el marco de este conflicto, va a entrar en pugna o en juego la mediación británica. Fundamentalmente porque, al tener los británicos los dos puertos bloqueados, por un lado el puerto de Buenos Aires bloqueado y por otro lado el puerto de Montevideo en conflicto, esto los estaba perjudicando, ya que no podían ingresar, no podían comprar, no podían vender. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Y bueno, empiezan a pensar cómo se le puede dar una solución rápida a este conflicto que los está perjudicando económicamente, ¿sí? Y empiezan a pensar en una idea, en la siguiente idea, que ese pedazo de tierra, yo hablo así, ese pedazo de tierra, sería este territorio que hoy es Uruguay, no tenía que quedar ni para Brasil ni para las Provincias Unidas. Entonces los ingleses dicen, no tiene que quedar ni para uno ni para otro si nos queremos beneficiar desde el punto de vista económico. Lo mejor que podemos llevar adelante o propiciar es que en este territorio se arme un nuevo país, ¿sí? En general, en el ámbito de la política internacional, cuando hay dos estados que están en lucha o que son enemigos, generalmente siempre en el medio hay lo que se llama un estado tapón, el famoso estado tapón, ¿sí? Un estado tapón que sirve como para temperar o como para equilibrar esta situación de conflicto. Ese estado tapón generalmente está en el medio de dos grandes países que se pelean por territorio, por cuestiones económicas, lo que fuera. Ahora, del otro lado, muchos me dirán, bueno, profe, ¿y cuál fue el beneficio de Inglaterra al querer crear un nuevo estado, al querer crear a lo que hoy llamamos Uruguay? Fundamentalmente, el beneficio fue económico. ¿Por qué? Porque si se creaba este estado tapón, que hoy llamamos Uruguay, Inglaterra iba a contar con dos puertos para comerciar. Por ejemplo, si a futuro el puerto de Montevideo le cobraba impuestos, los británicos podían hacer unos kilómetros más y vender y comprar productos, mercancías en el puerto de Buenos Aires y viceversa. Si el puerto de Buenos Aires le cobraba muchos impuestos, podían hacer lo mismo, o sea, en vez de llegar a Buenos Aires, se quedaban solamente en Montevideo y comercializaban. Esta idea de dos puertos tan cercanos generó esta cuestión de la competencia entre puertos, ¿sí? Y en ese marco de competir entre los puertos, ¿quiénes se terminan beneficiando? Obviamente que se beneficia Inglaterra. La República Oriental del Uruguay nace como país en el año 1828.
pero antes de su nacimiento me quiero quedar en el año 1827, la famosa firma del Protocolo de Paz, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes del otro lado, porque esta palabra se ha utilizado mucho este año y el año anterior, el tema del famoso protocolo, ¿sí? ¿Alguien del otro lado me podría decir qué es lo que es un protocolo? Profe, Sí, sí, te escucho. me imagino que debe ser una serie de compromisos y pasos a seguir, unas Exactamente, sí, indicaciones. exactamente. Si yo por ahí, Como si fueran pactos, profe. claro, o sea, ¿qué tenemos que hacer en sí para tal cosa? ¿Tá? Por ejemplo, nosotros en el IFDC, ahora para tomar exámenes finales no los hacemos más de manera virtual. Tienen que ir los alumnos de forma presencial, les damos un horario específico donde tienen que estar, guardamos las medidas precautorias, tomamos en ambientes, como les puedo decir, con todas las requisitorias, ventilados, cumplimos el tema del distanciamiento social, son protocolos que buscan en definitiva que nadie pueda contraer este virus, ¿sí? Y mantener un estatus, podemos decir, epidemiológico estable para poder seguir manteniendo esta idea de que los alumnos puedan paulatinamente ir retornando a las actividades previas a esta pandemia. Bueno, en el marco de esta firma del protocolo de paz, Rivadavia tenía como un canciller, ¿sí? Como una especie de canciller, una especie de ministro, para que ustedes me entiendan, de relaciones exteriores, que se llamaba García. Obviamente, a Rivadavia el tema de la guerra le implicaba una erogación de dinero sumamente importante. O sea, a Buenos Aires se le iba mucha plata en el tema de la guerra. Una guerra por un territorio en el cual Buenos Aires no se beneficiaba para nada. Y es más, era una guerra en donde cientos de vidas se estaban perdiendo. O sea, se perdía plata, vidas, y bueno, y Buenos Aires no se estaba beneficiando absolutamente en nada. Entonces Rivadavia manda a este ministro, García, para tratar de acordar una paz, firmar este famoso protocolo. Entonces, ¿qué es lo que hace García directamente? Y García quiere, a ver, un poco más regalar todo. Después de 2 años de guerra no le importa nada, directamente quiere regalar, entregar el territorio de la banda oriental al Imperio de Brasil y listo, que ellos se hagan cargo, ¿sí? Pero no termina allí, no termina con renunciar a la guerra, con declararse perdedor, sino que también en este protocolo, si Brasil gana, ustedes saben que hay como un acuerdo implícito en los países que entran en conflicto y que se respeta la actualidad, aquel país que pierde la guerra tiene que pagar los gastos que le ha erogado al país vencedor. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, a nosotros, por ejemplo, nos pasó en Malvinas. Nosotros perdimos la guerra de Malvinas y tuvimos que pagarle a los ingleses todo lo que había simbolizado el gasto que Inglaterra tuvo en el marco de la guerra. Y es más, hasta el día de hoy nosotros tenemos grandes embargos que nos imposibilitan por ahí poder rearmar nuestros ejércitos, ¿sí? Por eso prácticamente nuestros ejércitos son invisibles. Más allá de que también valga la redundancia, no se ha podido rearmar por una cuestión que tiene que ver con los millones de dólares que simboliza comprar armamento. Está bueno. En el marco de este acuerdo, de esta firma de protocolo, este canciller García les dice a los brasileños, bueno, miren, ustedes quédense con el territorio del Uruguay, ustedes van a ser los vencedores de la guerra, y Brasil le dice, bueno, bárbaro, pero a ver, ¿quién nos paga lo que hemos perdido? Las vidas, el dinero de estos 2 años de combate, las armas. Y bueno, dice García, bueno, nos vamos a hacer cargo nosotros. Esta situación, cuando se enteró, cuando llegó a oídos de la gente en el Río de la Plata, obviamente que todos la rechazaron, porque nadie quería ser
Se le cortó al profe, parece. Ah, pensé que era mi internet. No, no, se dice acá que abandonó la reunión. No sé, Lorena. Esperemos un ratito, supongo. Yo mientras estoy ordenando acá.
¿Alguno de ustedes fue a buscar lo del profesor de Historia y Política de la Educación? Yo lo fui a buscar y es un libraco enorme que sale 1.400 pesos. No, Mari, yo por lo menos no. Y con ese precio que me decís, tampoco menos. Hola chicos, ahí retorné, me quedé sin red, se me cortó internet. No sé en dónde nos habíamos quedado para poder ir retomando. ¿Sí? Aunque sea, ¿qué hora es? Son las 19. Aunque sea mínimamente retornar y bueno, y avanzar hasta donde habíamos llegado. Profe, Sí, había que, en eso, en el protocolo de paz y en cómo los pueblos del interior habían tomado las decisiones que habían llevado adelante en las guerras. bien. Ahí vuelvo entonces ahí. Habíamos quedado casi en el último, ¿sí? Lo que yo les decía en este marco era que el protocolo de paz, ¿sí?, fue ampliamente rechazado por las personas de Buenos Aires y el interior. Cuando se enteraron del acuerdo que entre gallos y medianoche Rivadavia había mandado a celebrar con ese ministro que se llamaba García, en donde García quería terminar, Rivadavia en definitiva quería terminar la guerra, entregarle el territorio del Uruguay al Brasil y en definitiva que los gastos de lo que había implicado el conflicto los terminara pagando todas las Provincias Unidas, obviamente que esto marcó un rechazo total a las políticas rivadavianas, ¿sí? Y el hecho de que continuara la guerra y Rivadavia terminara renunciando. Va a terminar renunciando, va a tener que rechazar el protocolo que había mandado a firmar y va a ser el comienzo de una guerra entre lo que sería el sector unitario y el sector federal, ¿sí? Nuevamente es como que esta situación de unitarios y federales va a cobrar fuerza. Y acá empieza también a ver la importancia que van a tener algunos caudillos que van a confrontar en las diferentes regiones. Sobre todo en esta idea de que van a ir armando diferentes estrategias para ir consolidando su poder. Acá radica en cierta manera la complejidad al hablar en este momento, puntualmente en 1827, 1828, del tema de los unitarios y federales. Yo les decía, cuando iniciamos la clase, de que mirar a unitarios y federales y circunscribirlos a un espacio territorial determinado era también una equivocación. En este momento, ¿sí?, los unitarios es como que se van a desplazar hacia el interior de las provincias y los federales se van a concentrar sobre todo en la zona del litoral y en Buenos Aires, ¿sí? De tal forma que van a conformar las famosas ligas. En el caso de la Liga Federal, cuyo epicentro va a ser el litoral, y en el caso de la Liga Unitaria, cuyo epicentro va a ser Córdoba, y bueno, o marco de acción va a ser Córdoba, y a partir de ahí el accionar de algunos caudillos que van a ser muy importantes. Hablo de Facundo Quiroga, hablo de Rosas, hablo del general Paz, ¿sí? Y bueno, podríamos hablar de Bustos, de Estanislao López, algunos otros caudillos que van a empezar a cobrar mucha importancia, sobre todo en este tiempo del cual estamos trabajando. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Me siguen, profe. chicos? Tengo Sí, miedo, profe. Sí, profe, sí, estamos acá. tengo miedo de que se me corte porque estoy con el internet medio flojo y no sé. Esto es una lotería el tema del internet. Bueno, antes de empezar ya directamente con el primer gobierno de Rosas, me gustaría mencionar un poquito el escenario americano en el cual nos encontramos. En este marco podríamos decir que hay una ruptura del pacto colonial. Esa ruptura del pacto colonial se va a dar a partir del hecho del surgimiento de las independencias americanas, la independencia de todos los estados americanos que se van conformando, en el caso nuestro, del 16 en adelante, ¿sí? Por ejemplo, el último país en independizarse va a ser Bolivia en el año 1824. En ese contexto de lo que había sido antes la América Española, van a surgir un montón de repúblicas, ¿sí? Ahora, el tema era el siguiente: esas repúblicas que eran libres e independientes
cómo se van a terminar organizando política y económicamente. Ya no cuentan con el poder que antes los organizaba. El poder antes era el del Imperio Español, que los organizaba, que tenía un orden jurídico, una cuestión de orden económico. Bueno, ahora eso ya no está. Ahora cada una de estos estados o de estas nuevas repúblicas se manejan por sí mismos. Hay que pensar en muchas cosas que antes no lo hacían porque obviamente dependían de otro tipo de estructura de poder, ¿sí? En este marco vamos a ver que se generaliza el denominado sistema de libre comercio. A ver, estos nuevos países, de alguna manera intentan vincularse con el comercio mundial. Todas las naciones americanas hacen lo mismo, ¿sí? En mayor o menor medida. La idea era producir y exportar materia prima. Prácticamente todas las naciones americanas se dedicaron a esto, a producir y exportar materia prima. Vale aclarar algo, no todas estas repúblicas nacientes exportaban o vendían o producían lo mismo. Cada país tenía como una especialidad. A ver, para que me entiendan y les pueda dar un ejemplo. Por ejemplo, el azúcar se producía en Brasil, el cobre se producía en Chile, el café en Colombia. En el caso de Argentina, bueno, los cueros, la carne, el cebo, siquiera eran productos de Argentina, pero también de la zona del Río de la Plata, ¿sí? La zona de lo que iba a ser luego la República Oriental del Uruguay, que iba a tener también como un marco de producción parecido. Tal vez de todas estas naciones o repúblicas que habían nacido, ¿sí? La única que se diferenciaba de ser un territorio que producía y exportaba materia prima era el Paraguay. Porque ahora, fíjense la lógica que les voy a mencionar. Mientras que la gran mayoría de los estados producía materia prima y la exportaba, ¿sí? Necesitaban obviamente adquirir productos elaborados o productos manufacturados. O sea, yo tenía la materia prima se la vendía a un país, en este caso Inglaterra o Francia. Bueno, Francia producía algún bien manufacturado y luego me lo volvía a vender, ¿sí? Y obviamente en este intercambio podemos decir que el bien manufacturado era el que poseía mayor valor. Entonces, podemos decir que este tema de darle un mayor valor agregado a la materia prima siempre beneficiaba a aquel país que terminaba vendiéndonos el producto elaborado. ¿Se entiende? Esta situación fue muy particular con el Paraguay. El Paraguay, para el año 1865, va a generar una gran disputa en el marco comercial con Inglaterra. Paraguay fue una de las naciones más avanzadas del territorio. ¿Por qué? Porque Paraguay se negó a seguir la lógica que la mayoría de las naciones americanas tenía de producir y exportar materia prima. Los paraguayos dijeron, si nosotros somos capaces de producir y de fabricar la materia prima, de producir la materia prima, ¿por qué tenemos que venderla? Si podemos darle un mayor valor agregado fabricando productos, industrializándonos. De ahí fue la lógica que el Paraguay aplicó, sobre todo del 1860 en adelante. Y con esto desarrolló grandes industrias. La primer gran acería de América, de Latinoamérica, fue dada en el Paraguay. El tema de implantar industrias, el tema, fíjense, fueron de avanzada en la cuestión de la educación, construyeron escuelas a lo largo y a lo ancho del territorio paraguayo, fueron los primeros en desarrollar líneas de ferrocarril de carácter autónomo, ¿sí? O sea, muchos dirán, bueno, pero los argentinos también hicimos lo mismo. Fue la red más extensa la que tuvimos en su época, sí, pero a ver, nosotros necesitamos para iniciar esto de grandes inversiones de capitales extranjeros. Los paraguayos no. Los paraguayos hicieron toda esta gran extensión de líneas férreas que comunicaban distintas regiones de su territorio de manera autónoma. Por eso les digo, fue una nación de avanzada. Y como pasa en este marco, cuando hay un competidor de las características que tenía Paraguay a Inglaterra, esta situación no le dio risa.
al contrario, le generó mucha preocupación y buscó la manera de que este avance enorme que había tenido Paraguay terminara sucumbiendo. O sea, encontraron la forma de tratar de reducir a cenizas esto que Paraguay había construido. Y bueno, y esto se ve claramente en el año 1870 con la famosa guerra de la Triple Alianza, que termina finalizando este proyecto industrializador que había tenido el Paraguay durante todo ese tiempo previo, de ser una de las naciones con mayor proyección industrial, económica de la región, quedó hecha añicos, o sea, y hasta el día de hoy Paraguay todavía sufre la situación derivada de este conflicto que tuvo que enfrentar con 3 naciones hermanas, Brasil, Argentina y Uruguay. Bueno, vamos bien, no se me ha cortado hasta ahí, vamos bien. Tengo miedo, por eso voy cerrando ya abriendo. Bueno. Le hago una consulta, profe. ¿Usted está presentando porque no se ve nada? Ah, ¿no se ve? Ah, perdón. No. Sí, perdón. Pensaba que estaba presentando. Ahí vuelvo. Se me cortó con el internet, no me di cuenta. Bueno, eso es en el marco, podemos decir, de este tiempo que hemos estado trabajando. De aquel más es importante por ahí esta cuestión de la llegada de Juan Manuel de Rosas al gobierno. ¿Ahí se está viendo lo que estoy presentando? Sí, profe, ahí sí. Sí. Este era un poco el escenario americano que yo recién les mencionaba, ¿sí? Si vamos a la cuestión del escenario rioplatense que hemos estado hablando también, bueno, las divisiones provinciales, ¿sí? En este marco de división de los territorios, en este enfrentamiento entre 2 miradas ideológicas, unitarismo y federalismo, la provincia de Buenos Aires sigue siendo la provincia más próspera, más rica, simplemente por tener 2 elementos que el resto carece, ¿sí? El resto, salvo las provincias del litoral, pero obviamente Buenos Aires sigue teniendo un peso mayoritario sobre las provincias litoraleñas, que es el puerto y la aduana. Y esto va a generar un conflicto entre varios sectores que vamos a ver presentes. Por un lado, el sector unitario, por otro lado, el sector federal, y dentro del federalismo, los federales de Buenos Aires, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y en qué se diferencian los federales de los federales de Buenos Aires? Comparten ideas en común en cuanto a la organización del país, pero los federales de Buenos Aires no están dispuestos a entregar ni el puerto ni la aduana, ¿sí? Para que se nacionalicen. Y esto va a ser algo que también va a estar presente en los caudillos, sobre todo como Juan Manuel de Rosas. Apoyados por el sector de los hacendados, ellos no van a querer entregar estos bienes que consideraban que Buenos Aires los tenía que seguir manteniendo, ¿sí? Entonces, un poco lo que hemos estado viendo hasta acá es la formación del Estado luego de la independencia, los primeros intentos de organización nacional que van del 10 al 20, las autonomías provinciales, ¿sí? Que van del 20 al 52, que es donde nos encontramos en este momento. Bueno, y estos 2 puntos serían los que tenemos que ir trabajando en clases siguientes, ¿sí? Ya en el marco del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, vamos a ver que hay un predominio político-económico de Buenos Aires. Su gobierno va a asumir la representación exterior dada por el Congreso del año 1824 y el manejo de los recursos de aduana. Va a haber una coalición entre provincias que funcionaban como cuasi-estados, conservando su autonomía y obviamente en todo este tiempo que duró la Confederación Argentina, hablo del primer gobierno de Rosas y de su segundo gobierno, obviamente no va a existir constitución. No va a haber una constitución. Las provincias se van a regular a sí mismas a través de pactos y acuerdos interprovinciales, ¿sí? No va a figurar esta lógica podemos decir, de constitución o constitucional hasta 1853. Bueno, la llegada de Juan Manuel de Rosas va a obedecer a una situación muy particular. Una vez caído el sistema presidencial de Rivadavia,
En la provincia de Buenos Aires es designado gobernador de la misma un federal bonaerense que se llamaba Dorrego, el general Manuel Dorrego. En este marco, regresan los soldados de la guerra con el Brasil. Como les he dicho, el final de la guerra fue muy sencillo. La banda oriental termina independizándose, convirtiéndose en un estado y obviamente no quedó ni para Brasil ni para las Provincias Unidas. Los militares argentinos regresan muy ofuscados, muy enojados, entre ellos un general que se llamaba Lavalle, y cuando llega a Buenos Aires crea una serie de intrigas con algunos sectores unitarios, respondiendo también a un plan que se había diseñado por la Liga Unitaria, que era dominar o tener alguien que controlara el poder en Buenos Aires, mientras que otros sectores iban a controlar el poder en el interior. Por eso yo les decía que la Liga Unitaria se hace fuerte en Córdoba, y tal vez el caudillo más importante en esta ciudad fue Paz, ¿sí? Y mientras que en Buenos Aires intentaban que lo fuera Lavalle. Lavalle hace el primer golpe de Estado que podemos mencionar en la historia, por lo menos de esa parte del tiempo histórico, del siglo XIX. El primer golpe de Estado hecho contra un gobernador elegido legítimamente por una legislatura. ¿Sí? Un golpe de Estado es cuando alguien, por el uso de la fuerza, saca del poder a una persona que ha sido elegida, hoy diríamos democráticamente. Bueno, este militar lo sacó del poder a Dorrego, que estaba haciendo un muy buen gobierno, había saneado la finanza, había terminado la guerra, llevó adelante una muy buena gestión. Yo después los invito a que ustedes lean los materiales, ¿sí? Y ahí van a poder ampliar un poquito esto. Y bueno, se queda con el poder, pero no le bastó con eso, sino que directamente lo sacó del poder y lo fusiló. Lo terminó colocando en un paredón y lo terminó fusilando, sin darle la posibilidad de defensa, sin haber hecho algo que justificara su muerte. Entonces, esto causó mucha indignación en los federales bonaerenses y en particular en Juan Manuel de Rosas. Ya allí, bueno, Rosas se convierte en aquel caudillo que intenta recuperar el poder, que intenta desplazarlo a Lavalle de ese lugar y volver a que la provincia tuviera a un gobernador federal o a alguien designado por la legislatura y no un gobierno impuesto. Pide la ayuda de los caudillos del litoral, que lo van a asistir a Rosas, lo van a asistir con armas, lo van a asistir con hombres, y bueno, y se va a enfrentar con Lavalle. Se van a enfrentar, van a librar acuerdos, y finalmente Rosas lo va a terminar derrocando, lo va a terminar sacando del poder. Lavalle va a marchar a un exilio hacia el Uruguay, donde muchos de los políticos, militares que estaban en contra, ya vamos a ver más adelante, del rosismo, fue el lugar que eligieron para refugiarse. Luego, con el paso del tiempo, ya en la década de los 80 retornará, pero en este marco se refugia. Rosas queda como el gran vencedor de esta situación, no gran vencedor, pero sí aquel que había logrado restaurar de alguna manera el orden, ¿sí? Que se había perdido en Buenos Aires. Va a haber en ese momento la designación de algunos gobernadores provisionales en Buenos Aires hasta llegar al año 1829, donde efectivamente esa Junta de Representantes va a terminar designándolo como gobernador de la provincia, ¿sí? Y no solamente eso, sino que les va a dar algunos títulos. El primer título es el restaurador de las leyes y las instituciones en la provincia de Buenos Aires, y esa legislatura que lo nombra también le va a otorgar las llamadas facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias era la toma de decisiones sin intervención de la legislatura. Esto fue un hecho sumamente importante para Rosas. Era como decir, bueno, a ver, te doy la posibilidad de que tengas un control sobre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿sí? No así el judicial, que ya vamos a ver en su segundo gobierno que también va a asumir el poder judicial cuando la Junta de Representantes, que lo nombre como gobernador, le va a dar la llamada suma del poder público, pero eso va a ser en su segundo gobierno.
podemos decir que con la llegada de Rosas al poder se va a consolidar un sector social que está vinculado al mundo de los hacendados, de los trabajadores rurales, de los peones, ¿sí? Rosas va a perseguir a todos aquellos sectores opositores que los va a considerar comunitarios. Con Rosas se va a desarrollar fuertemente la industria del salado y fundamentalmente lo que podríamos llamar la economía ganadera. Rosas era un hacendado del partido de Lanús en Buenos Aires y bueno, su familia ya colocó uno de los primeros grandes saladeros en el año 1815 que se llamaba Las Higueritas. Para aquel que no conoce la cuestión del saladero, generalmente se faenaban los animales, se los fileteaba y esos filetes de carne se sometían a un proceso de salación que los convertía en charqui. El charqui era carne salada, ¿sí?, que permitía bajo ese sistema su conservación. El charqui era un alimento barato, ¿sí?, que generalmente se exportaba, sobre todo a potencias esclavistas, como los ingleses, como los portugueses, y que servían de alimento de los esclavos. O sea, en las plantaciones, por ejemplo, que había en Brasil, los esclavos se alimentaban de charqui. ¿Sí? Entonces era un producto que tenía mucha salida en el mercado, sobre todo pensado para el alimento de los esclavos, de los sectores pobres, humildes de la población. ¿Sí? Bueno, vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran hacer? Nosotros ya estamos entrando a partir de acá en lo que es el gobierno de Juan Manuel de Rosas. He dado simplemente una mirada así muy general de su primer gobierno. Ya para la próxima clase vamos a ir profundizando con mayor detenimiento en lo que fue la acción que va a desplegar tanto en su primer como segundo gobierno. Bueno, les pido disculpas, pero hoy la verdad que ha estado complejo el tema de internet, se ha caído, ¿sí? Vamos a ver cómo le sale la grabación. Ojalá haya grabado por lo menos hasta la etapa anterior a esta mención que he hecho del primer gobierno de Rosas, ¿sí? Si más o menos está buena la grabación, voy a colocar todo lo que ha salido bien grabado y luego, si lo otro se cortó mucho, lo voy a volver a repetir o lo voy a volver a estructurar para la clase de la semana que viene. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? A ver, yo necesito que del otro lado también me vayan preguntando, porque es una forma de ver si realmente van entendiendo lo que vamos trabajando, si se les ha complejizado mucho. Siempre digo, en esta materia, por el hecho del programa que manejamos, tenemos que avanzar bastante rápido. Yo doy una mirada muy generalista acerca de la historia argentina que luego ustedes seguramente van a tener que profundizar a partir de la lectura. El que quiera decir algo, opinar, habilite el micrófono y yo los voy escuchando, ¿sí? Voy respondiendo sus dudas. Para mí está bien, la verdad que me parece bastante completo comparando con lo que yo me acuerdo de cuando iba a la escuela, ¿no? Que hace muchos años ya. Bueno, la idea, a ver, yo estoy haciéndoles una bajada muy general, ¿sí? Muy general. Estoy tratando de acomodar por ahí la estructura de lo que voy armando, también considerando de que ustedes no van a ser profes de historia, sino de geografía. Por eso la impronta que le estoy dando es más vinculada a la cuestión económica territorial. Por ahí obviamente necesitamos conocer esta mirada política para entender lo otro, ¿sí? Porque van de la mano. Pero bueno, en la historia argentina, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, lo interesante que tiene es que no es una historia lineal, sino que es una historia de idas y venidas, de relaciones, podemos decir, complejas, y eso de alguna manera a veces hace que algunos tramos o procesos históricos a veces sean complejos para poder entender y explicar, ¿sí?
Mi consejo es del otro lado, no se queden simplemente con el material que yo voy subiendo a la plataforma, sino que también traten de vincularlo con las lecturas, que eso les va a facilitar mucho el tema del cursado. La idea es que también del otro lado haya un feedback, o sea, que ustedes puedan ir preguntando a medida que yo voy avanzando. Por eso ustedes verán que las clases se programan con anticipación están subidos los materiales como para que ustedes tengan la oportunidad de ir leyendo y anticipando un poco lo que voy a explicar en las clases. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿No? No, profe, de mi parte no. Bueno, Julio, no sé, las otras chicas, chicos que están conectados, ¿se va entendiendo bien? No, Muy profe, por rápido. ahora no. Ahora no. Muy bien, Está bien. se entiende bien, profe. Bueno, bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejar por acá. Voy a ver cómo salió la grabación, ver cuánto se cortó, cómo la estructura y por lo menos que la primera parte antes del gobierno de Juan Manuel de Rosas, por lo menos esta anticipación se haya grabado bien, la dejo ahí, la corto ahí, y lo otro lo repito ya para la clase siguiente, ¿sí? Así que por eso no se hagan problemas. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta acá. Les dejo un saludo inmenso a todos, que tengan una excelente semana y muy buena suerte para aquellos que están con el tema de las materias en esta semana con la mesa de examen que tenemos a contraturno. Así que la mejor de las suertes para todos aquellos que rinden. Bueno, les dejo un saludo grande y que tengan una excelente semana. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.